Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día ven este video, así que yo cubro todas las posibilidades. Vamos a arrancar con la parte de programación, con la parte de MATLAB. Como ya les dije antes, yo soy Julieta Mateucci y me voy a encargar más que nada de las partes teóricas de esta materia. Así que, si están listos, arranquemos. Como dijimos anteriormente, nosotros vamos a usar más que nada MATLAB. MATLAB es un software que es pago, su licencia no es gratuita. Y como en esta materia no fomentamos para nada la piratería, tienen estas otras dos opciones que son de licencia gratuita. Las tres opciones son bastante parecidas. MATLAB es el más potente, pero es el más potente por una cuestión de que es de licencia paga. Nosotros vamos a trabajar con MATLAB, pero ustedes tranquilamente podrían trabajar con Octave o con Scilab y son muy parecidos, en particular Octave. MATLAB es una herramienta matemática, principalmente, que originalmente se pensó para hacer cálculos con vectores y con matrices. Para MATLAB todo lo que uno le introduzca, todo lo que uno ponga, todo lo que uno calcule, lo piensa como una matriz o como un vector. Todo es una matriz para MATLAB. De hecho, el nombre MATLAB viene de exactamente eso, laboratorio matricial. La idea, entonces, de esta materia, de esta parte de esta materia, es familiarizarse con el entorno del programa y de esta manera que puedan ir aprendiendo de a poco cosas nuevas y que puedan ir buscándolas a medida que las vayan necesitando. Es por eso que nosotros lo que vamos a hacer es explicar las ideas básicas de programación, lo mínimo que podemos darles de programación, y lo vamos a ver dentro del contexto de MATLAB, que es mucho más ameno en muchas cosas respecto de otros lenguajes de programación llamados lenguajes de alto nivel. Acá no se requieren cosas como compilar, por ejemplo. Nosotros vamos a ejecutar en MATLAB y vamos a programar en MATLAB. Pero las ideas que hay detrás, los algoritmos que hay detrás, la forma de pensar que hay detrás de esto es la misma si usamos MATLAB o algún otro programa o algún otro lenguaje. El plan de acción es el siguiente. Vamos a ver en esta parte una introducción a MATLAB, cómo se maneja, cómo se trabaja dentro de MATLAB como paquete. Vamos a ver el entorno de MATLAB. Vamos a ver cómo se definen matrices, operadores, símbolos, variables y todo lo que son las operaciones básicas. Y vamos a ver los fundamentos de programación. Particularmente nos vamos a centrar en condicionales y ciclos, junto con todo lo anterior. Esto es lo que nos vamos a dedicar a ver en la primera parte, la parte de programación. Esto es MATLAB. Esta es la ventana principal de MATLAB. Lo que nos va a interesar principalmente son el área de trabajo, ahí se van a guardar todas las variables que usemos, la ventana de comandos, que es donde vamos a ejecutar y vamos a hacer las cuentas y vamos a operar. De hecho, en el día de hoy, o en toda esta primera semana de clases, solo vamos a trabajar en la ventana de comandos. Después tenemos una, acá está oculta, a ustedes les puede aparecer en distintos lugares estas ventanitas. La historia de comandos, el historial, ahí aparece una lista de todos los comandos que fuimos usando, todas las instrucciones que les fuimos dando, y aparece el directorio actual, que eso nos va a interesar un poco más la semana que viene. Esto es Octave, por ejemplo, y si se fijan es muy parecido. También tiene un área de trabajo, también tiene una ventana de comandos y también tiene un sector que se llama directorio actual. Los dos programas, las dos aplicaciones son muy similares. Se parecen en apariencia y los comandos son las mismas. Son las mismas instrucciones, son los mismos comandos. El Scilab es también muy parecido, pero no tanto. Los más parecidos son Octave con MATLAB. Lo que no tiene muy fuerte Octave es la parte de ayuda,
en la versión que uno puede bajar de internet, no incluye la ayuda. Van a ver que si buscan cuánto ocupa el tamaño de MATLAB y cuánto ocupa el tamaño de Octave, la diferencia es tremenda, porque MATLAB tiene muchas más aplicaciones, pero así consume mucho más recurso en la computadora también. Octave, por otro lado, tiene menos aplicaciones, que para esta materia no nos cambia demasiado. Para esta materia el uso que nosotros le vamos a dar es totalmente indistinto usar Octave o MATLAB. Para trabajo más fino, más delicado, ahí sí, Octave no nos alcanza, pero para lo de esta materia es más que suficiente. Y la otra cosa que quería decirles es esto: los comandos son los mismos. Hay algunas pequeñas discrepancias, pero todo lo que nosotros programemos y los ejemplos que damos, que son en MATLAB, les van a servir tal cual en Octave. El primer uso que vamos a ver de MATLAB, y ahora sí lo vamos a usar directamente, es su uso como calculadora. Usar algo como MATLAB como calculadora es como tratar de matar una hormiga con un elefante, pero se puede usar tranquilamente como calculadora escribiendo directamente en la ventana de comandos la instrucción de la operación que estemos realizando. Por ejemplo, 2 más 3 por 5 menos 2 dividido, esta es la raíz cuadrada, de 3 al cuadrado más 7. Y directamente nos da la respuesta. Para hacer las operaciones usamos los siguientes operadores: el más para la suma, el menos para la resta, el asterisco para el producto, la barra para el cociente, el acento circunflexo para la potencia, SQRT para la raíz cuadrada y paréntesis para alterar la jerarquía de las operaciones. Importante, no puede faltar nada. Si nosotros escribimos 2 raíz de 2, tenemos que poner sí o sí en MATLAB el por. Es 2 por SQRT de 2. Es también una calculadora científica y podemos tener ciertas operaciones que son un poco más delicadas. Antes de eso vamos a recordar algunas consideraciones. Por defecto esto es una aplicación anglosajona, así que usa su notación decimal. Es decir, que para poner coma algo, nosotros vamos a usar el punto. La letra E no es el número E. La letra E habla del exponente de la notación científica. La notación científica en base 10. O sea que va a aparecer un número 1,27 E15. Eso quiere decir por 10 a la 15. Y los números imaginarios en general utilizan las letras I y J. En general la J se usa solo cuando la I ya fue usada para otra cosa. Como decía, podemos usarla como una calculadora científica aplicando algunas funciones matemáticas. Por ejemplo, seno de 2pi sobre 4 más logaritmo. Esto sí es el e elevado de e elevado a la 3. La raíz cuadrada de menos 4 para que veamos cómo da el i. Y esto sería la raíz cúbica. Ahora están las funciones elementales acá. Seno, coseno, tangente, exp, y entre paréntesis el exponente, corresponde a e a la x. Log corresponde al logaritmo natural. Como ya dijimos antes, SQRT es la raíz cuadrada. Y NTH root sería algo así como la raíz enésima. Uno coloca primero el número del cual quiere calcular la raíz y luego el índice. Corresponde a la raíz enésima. Estas son solo algunas de las operaciones elementales que tiene MATLAB. Si quieren buscar más, les aconsejo tipear help seguido de el fun, que es funciones elementales. Bien, el día de hoy va a aparecer un bombardeo de información. Es un bombardeo de comandos. Va a haber uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro por mucho tiempo. Así que vamos a arrancar con eso. Sugiero que
Si tienen la posibilidad, vayan parando este video a cada rato y probando los ejemplos que se dan acá directamente en Octave o en MATLAB. Por ejemplo, empecemos con CLC. CLC lo que hace es limpiar la pantalla. Y no aparece Mr. Músculo limpiándome la pantalla ni poniéndole alcohol en la proporción 70-30, sino que lo que hace es borrar todo lo que hayamos escrito anteriormente. Solo lo borra de la pantalla, sigue apareciendo en la historia de comandos. Si usamos el comando sign y entre paréntesis colocamos el resultado de alguna cuenta o más adelante el valor de alguna variable, lo que nos va a devolver es un 1 o un -1, dependiendo si el número o el resultado de esa cuenta es una cosa positiva o negativa. Acá tenemos otros 4 comandos: floor, sail, round y fix. Estos 4 comandos corresponden a un redondeo. Todos me llevan lo que sea que esté entre paréntesis a un entero. En el caso de floor, que significa piso, nos lleva al entero anterior, al más chico. Sail, que sería algo así como el cielo raso, nos lleva al entero mayor. Round es al más cercano y fix es la parte entera. Vamos a ver cómo funcionan estos. Por ejemplo, pi se dice pi. Entonces, si yo acá pongo floor de pi, me queda 3. Con sail me queda 4, con round me queda 3 porque es el más cercano. Lo mismo pasaría con fix. También quedaría el 3 porque se queda con la parte entera. Es importante esto. Importa mucho MATLAB. Es muy, pero muy quisquilloso respecto de las mayúsculas y las minúsculas. Hay veces que les va a alargar error y es simplemente por usar una mayúscula en lugar de una minúscula. Los comandos de MATLAB en su gran mayoría se escriben en minúscula. Las respuestas, como estuvimos viendo, se muestran en general con 5 cifras significativas. Eso quiere decir en general parte entera y 4 decimales. Pero esas cosas se pueden cambiar usando el comando format. Para eso vamos a tener que escribir el comando format seguido de alguna palabrita clave. Todo esto lo pueden revisar en la ayuda de MATLAB poniendo help format. Si usamos comando format short, nos da con 5 cifras significativas, en general 4 decimales, utilizando algo que se llama punto fijo. Format long trabaja con 16 cifras significativas, en general 15 decimales, y format bank, que es el bancario, trabaja siempre con 2 decimales. Por defecto trabaja en format short. Acá podemos ver cómo pi se muestra en los distintos formatos. Format long me va a mostrar todo esto. Format short con 4 o 5 decimales. Y format bank con 2 decimales. Vamos a empezar ahora con la parte de matrices y de vectores, que es de lleno lo más importante de MATLAB. Los vectores. ¿Cómo denotamos vectores? Cuando hablamos del uso como calculadora, yo les dije hace un ratito que teníamos la opción de usar paréntesis para alterar la jerarquía de las operaciones. Y solo paréntesis. Porque los vectores se usan para, los corchetes, perdón, se usan para otra cosa. Los corchetes se usan para definir vectores. Yo puedo definir un vector, lo que se llama por extensión, es decir, dando todos los elementos del vector, poniendo los elementos entre corchetes. Los elementos pueden estar separados por espacios o por comas. Es indistinto, pero tengan cuidado. Las matrices es exactamente lo mismo. La única diferencia es que las filas las voy separando con el punto y coma. Algo muy importante es que nos tenemos que garantizar de que cuando carguemos una matriz tiene que ser rectangular. Eso quiere decir que cada fila tiene que tener la misma cantidad de elementos.
Uso la palabra rectangular porque es parte del error que larga MATLAB cuando uno trata de cargar una matriz que no lo es. Ahí mostramos cómo se carga un vector y una matriz, que son las mismas de los ejemplos anteriores. Los vectores también se pueden construir. Recién dijimos que eran por extensión porque los mencionábamos diciendo cada uno de los elementos. También puedo decir cómo se construyen. Yo puedo armar un vector de una sucesión aritmética, por ejemplo, en donde cada elemento viene de sumarle algo al elemento anterior. Si yo escribo en MATLAB 1, 2 puntos, 5, lo que me va a generar es un vector que va del 1 al 5. Automáticamente y por defecto, lo que le va sumando es 1. O sea que vamos a decir que tiene paso 1. Este comando me va a permitir, este comando me va a permitir construir el vector que sea el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Esta instrucción. Si en realidad no quiero paso 1, sino que quiero ir sumándole otra cosa que no sea 1, puedo hacer de esta manera, poniendo entre los dos pares de dos puntos el paso que quiero. Esto va a ser de 1 a 3 y el paso es 0,2. El paso podría ser negativo también. También podemos construir un vector cuyos elementos sean equidistantes, estén equiespaciados. Y ahora le vamos a tener que decir desde dónde hasta dónde y cuántos elementos. Para eso vamos a usar el comando linspace. Y vamos a decir eso que yo dije recién, el desde dónde, hasta dónde y cuántos elementos. En este caso sería desde el -2 hasta el 5 con 15 elementos. Y MATLAB solo hace el cálculo de a qué distancia tienen que estar. Y también podemos mezclar todos estos métodos en un solo gran vector. Yo podría tener un vector, fíjense que lo estoy poniendo entre corchetes, que mezcle todo esto. Por ejemplo, entre el 1 y empieza con todos los elementos del 1 al 5, luego pone los elementos desde el -2 hasta el 5 con 15 elementos, luego le agrega la raíz cuadrada de 16, o sea un 4, luego le agrega el 0 y luego agrega pi. Y de esto hacemos un nuevo único vector. Veamos cómo queda. Del 1 al 5 me genera este vector. 1 paso 0,2 al 3 me genera este vector. Lo pone de esta manera cuando no le alcanza la pantalla para mostrar todos. Entonces me muestra primero las primeras 8 columnas, 9 columnas, 6 columnas. Eso depende del tamaño que tengamos configurada la letra, que eso se puede cambiar en preferencias. Y las columnas que siguen. El del linspace, misma idea, entre el -2 y el 5, 15 elementos. Y acá tenemos ese híbrido que hicimos al final. Primero del 1 al 5, fíjense, tenemos los 5 primeros números. Luego tenemos desde el -2 hasta el 5 y acá hay 15 elementos. Después viene la raíz cuadrada de 16, que es el 4, el 0 y pi. Algo muy útil es que los vectores, matrices o cualquier elemento o resultado de alguna cuenta se puede guardar en una variable para usarla después. Para eso vamos a usar el símbolo del igual. El igual indica la asignación. Esta matriz, la formada por dos filas y dos columnas, la 1, 2, 2 menos 3, a partir del momento en que yo escriba esto, se va a llamar A. Y cada vez que yo la necesite, con poner A, ya va a entender MATLAB que hace referencia a esta matriz, sin tener que escribirla a cada rato. Vemos que acá en el área de trabajo, en el workspace, me aparece la matriz, el nombre de la variable y, cuando es poco la cantidad de elementos, acá en valor me aparece cuál es.
También me aparece algo que se llama ANS, que es exactamente lo mismo que sería la tecla de la calculadora que tiene el mismo nombre, la tecla ANS, que lo que hace es guardar el último resultado. También es una variable. Si yo escribo ANS, la uso directamente como el resultado anterior. En MATLAB, a diferencia de otros lenguajes de programación, las variables no requieren de una declaración de tipo tamaño. Yo no le tengo que decir a MATLAB, esto es un entero, esto es una letra. Directamente MATLAB crea el espacio necesario y asocia el tipo que sea necesario, el tipo adecuado para definir esa variable. Si la variable ya existía, la sobreescribe y utiliza el mismo formato. Si la quiero borrar, las variables o cualquier dato almacenado se puede borrar con el comando clear. Si quiero borrar todo, pongo clear espacio all, A-L-L. Los nombres de las variables, vamos a hablar ahora, y tienen un límite de que no pueden tener más de 31 caracteres. Deben empezar siempre, siempre, siempre con una letra. No pueden empezar con un número. No pueden tener ningún carácter especial. Esto quiere decir, no puede tener un asterisco, no puede tener un espacio, no puede tener un guión. Solo puede tener guión bajo y nada más. Y no pueden ser palabras reservadas. ¿Cuáles son las palabras reservadas? Las que MATLAB ya usa para otra cosa. Por ejemplo, no puedo llamar a una variable pi, porque pi, así como está en minúscula, ya lo interpreta como el número pi. Sí, como distingue mayúsculas y minúsculas, podría tener una variable que se llame pi, pero en mayúscula, porque para MATLAB son cosas diferentes. Miremos este ejemplo, es muy parecido al anterior. Tengo una variable a la cual le asigné el valor de una matriz, y otra matriz a la cual llamé B. Sin embargo, fíjense que el cursor me quedó acá abajo. La diferencia entre un caso y el otro, en este me apareció la matriz A y acá no, es el punto y coma. El punto y coma hace que sí me cargue la matriz, realmente la creó, a la variable B le cargó el valor de esa matriz, pero no me lo muestra por pantalla. La variable se guarda bien, existe, pero no me lo muestra por pantalla. Esto es tremendamente útil, sobre todo porque MATLAB trabaja todo de manera numérica. Entonces, cuando querramos hacer un gráfico más adelante, vamos a ver que el gráfico va a requerir en realidad de armar una especie de tabla de valores. Necesitamos la lista de X y la lista de Y. Y estas dos listas son numéricas, y la verdad es que si a mí lo que me interesa es el gráfico, no me interesa ver las cuentas intermedias. Entonces ahí entra en juego la tremenda utilidad del punto y coma. Armemos un poco más vectores y matrices. Si ya tenemos algunas matrices o algunos vectores armados, puedo armar vectores a partir de otros vectores. Por ejemplo, miremos este. Tengo el vector B, que está formado por el 1, menos 2 y el 5. El vector W, el 1, 6, 8, 2. Y armo el vector U, que es W seguido de B. Entonces lo que hace es poner los elementos de estos dos vectores en el orden en el que yo los haya usado. 1, 6, 8, 2, seguido del 1, menos 2, 5. Puedo hacerlo con operaciones. Z, por ejemplo, va a ser el vector formado por 3 veces W, espacio, eso quiere decir que el próximo elemento es menos W. Y acá me queda 3 veces B seguido de menos W. Pero miren qué pasó acá. Acá ya se quejó. Porque acá el espacio lo puse antes del menos, pero también después. Entonces acá entendió que esto es una operación entre vectores. Entre el vector 3 veces B menos el vector W. No lo pensó como dos cosas que se concatenan en un nuevo vector. Lo pensó como una operación entre vectores.
Y como uno tiene 3 elementos y el otro tiene 4, dice que las matrices no tienen la misma dimensión. Eso es algo que puede pasar cuando usamos los espacios como separadores. Se pueden usar, pero ahí no le tengo que poner espacio a los operadores. Si el menos solamente le cambia el signo al W, está todo bien, no le pongo el espacio. Cuando uno tiene algún valor guardado en alguna variable, se puede usar y guardar en la misma variable. Por ejemplo, fíjense acá, A es el resultado de toda esta cuenta. Punto y coma, no me interesa cuánto vale en este momento. Y ahora voy a hacer A igual a A más 1. ¿Esto qué significa? Que a lo que haya guardado el valor, lo que esté guardado en el valor de A, le va a sumar 1. Y a este resultado es lo que ahora llama A. Toda esta cuenta daba 6. Yo al 6 le sumo 1 y ahora ese 7 es el que está guardado en la variable A. Acá no tiene punto y coma, entonces lo muestra. Miremos esto de nuevo. Ahora la A vale 7. Entonces lo que hace es 7 más 2, eso es 9, hace la raíz cuadrada de 9, que eso da 3, luego hace 7 por 2, que es 14, y ahora hace el 14 más el 3. Ese 17 es lo que ahora guarda y tapa el valor anterior que tenía A. A partir de este momento, A vale 17. Eso se debe a que MATLAB lee y opera de derecha a izquierda. Entonces no encuentra conflicto en A igual A por bla, bla, bla. Hace primero la operación que está a la derecha y después la asignación a la izquierda. Operadores entre vectores. Estos son comandos que funcionan sobre algún vector. Por ejemplo, length me devuelve el tamaño del vector, la longitud. Sum me devuelve un número con la suma de todos los elementos del vector. Prod con el producto. Mode me devuelve la moda del vector, eso quiere decir el elemento que más veces se repite. A sub i, esto me habla del elemento iésimo del vector A. Acceder al elemento iésimo quiere decir, lo puedo usar para hacer otra cuenta o, si entré mal algún valor, sobreescribir solo el valor iésimo. Acá hay un vector B, fíjense el length de B, me dice que es 20, la suma da 61, el producto da esta cosa de acá. El quinto elemento de B es 2, me dice 2, 3, 4, 5. Mod, la moda es 1. Otros operadores. Ahora de matrices. Con el asterisco hacemos el producto matricial. Y me refiero al producto matricial clásico, fila por columna. Eso quiere decir que las dimensiones tienen que ser acordes. La cantidad de columnas de una tiene que coincidir con la cantidad de filas de la otra. El apóstrofe lo que me hace es transponer la matriz. Imb, y entre paréntesis una matriz, me calcula la inversa. Det me calcula el determinante. Y el puntito que antecede a un operador, yo puedo poner punto por, punto más, punto menos, punto dividido. Todo lo que yo haga con un punto adelante no lo aplica a la matriz, sino a los elementos de la matriz. Entonces hace que las operaciones se hagan componente a componente, elemento a elemento. Por ejemplo, si yo tengo estas dos matrices, esta es de 2 por 2, esta tiene 2 filas y 3 columnas, puedo hacer la multiplicación y me da esto. Acá hago la multiplicación y la transpongo. Creo otra matriz de 2 por 2 y ahora hago A punto por C. Lo que hace es elemento a elemento. El primer elemento de A, que es un 1, lo multiplica por el primer elemento de C, que es un menos 1. 2 por 0, 0.
menos 1 por 1 menos 1, 0 por 0, 0. Determinante de A me da 2 y la inversa me dio esto. Ejercicio que les queda para ustedes para probar y que después pueden consultar por foros o en las clases de práctica. Quiero que calculen la inversa de esta matriz usando MATLAB. Y después hagan el cálculo de la matriz a mano, como se hacía en álgebra lineal. Y comparen los resultados. Digan qué pasa, por qué y si encontraron alguna diferencia o no. Así como construimos vectores, vamos a construir matrices. A veces se necesita, pasa lo mismo que con vectores, generar otras matrices a partir de matrices más pequeñas o de vectores incluso. Y las podemos concatenar de la misma forma. Fíjense, acá yo tengo una matriz de 3 filas por 2 columnas. Y esto es un vector, pero es un vector columna, porque tiene las separaciones con punto y coma. Entonces, si yo lo agrego así, C espacio X, estoy agregándole una columna a esta matriz. Si le hubiese puesto punto y coma, agregaría una fila a la matriz. En este caso, notemos que esto es una matriz y el otro es un vector columna. Pero podrían ser un vector no columna de 2 elementos en este caso, y si lo agrego con punto y coma, me agrega abajo. Más operadores de matrices. Size. Size me devuelve el tamaño de la matriz. Me devuelve un vector con 2 elementos en el que el primero corresponde a las filas y el segundo a las columnas. De la misma forma que A sub i accedía al elemento iésimo de un vector, A sub ij me accede al elemento ijésimo, al elemento que está en la posición ij de la matriz. Si alguno de los dos, el i o el j, no los pongo y pongo el símbolo de los dos puntitos, hace referencia a toda la fila, en este caso, o toda la columna, en este. Y podemos construir algunas matrices especiales. I corresponde a la matriz identidad. Si solo pongo un numerito acá, me la devuelve cuadrada. Si pongo 2 números separados por coma, me devuelve la matriz identidad de ese tamaño. Lo mismo funciona para la matriz nula, que se llama ceros, y para la matriz que está formada solo por unos. Nuevamente, acá hay un n nada más, pero ese n, si pongo un solo número, me devuelve una matriz cuadrada. Si pongo 2 números, me devuelve, separados por coma, de ese tamaño. Ejemplos. Tenemos esta matriz. Si yo pongo size de A, me salga directamente el vectorcito 4, 3. Yo lo puedo modificar diciéndole que a este primer elemento lo quiero llamar A y a este B. Entonces ahí armo de esta manera. El vector AB le asigno size de A. Eso lo que va a hacer es que al primer elemento lo va a llamar A y al segundo lo llama B. Si los necesito usar más adelante es algo piola. Acá tenemos de nuevo una matriz. Acá dice fila, no me importa, columna 1. Eso quiere decir todas las filas, columna 1. Y acá es fila 1, columna cualquiera. Hay de 2, esto es la matriz de identidad de 2 por 2. Ceros de 2, 3 es la nula de 2 por 3. Y la de unos de 2 por 5. Otros comandos y operadores. End. End accede al último elemento. Yo lo puedo usar dentro de donde va el numerito del índice. Números aleatorios. Si pongo rand, me devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. Y si pongo randy, indicando cuál es el máximo, me va a devolver un número entero entre 1 y ese número máximo que yo haya puesto.
Por ejemplo, tenemos este vector, digo v de end y me devuelve el último elemento del vector. Rand a mí me dio esto, rand de 3, si entre paréntesis pongo a un número o dos separados por coma, funciona igual que con I, con ceros y con ones. Me devuelve una matriz cuadrada si es un número, si son dos, una matriz de ese tamaño, en donde en cada elemento hay un número aleatorio entre 0 y 1. Randy de 27 me da un número entero aleatorio entre 1 y 27, en este caso el 21. Misma idea, si yo le agrego dimensión, me da una matriz de números aleatorios entre 1 y 27. Y si quiero que no sea desde 1 hasta el 27, sino que sea, por ejemplo, entre el 4 y el 9, lo pongo entre corchetes, dándole el mínimo y el máximo. Y si es un solo número de tamaño, matriz cuadrada. Otros comandos y operadores. Max me devuelve el valor máximo de un vector. Min, el mínimo. Min me devuelve el promedio de un vector. Sort me lo ordena. Prueben qué pasa con estos comandos aplicados en lugar de a vectores a matrices. Mod entre dos números me devuelve el resto de dividir a por b. Mod 125.3 me devuelve 2. Si uno hace la división, van a ver que queda resto 2. Y mod 1024.16 me devuelve resto 0. Poli de una matriz me devuelve los coeficientes, completo y ordenado, del polinomio característico de A. El que se calculaba como el determinante de A menos lambda la identidad. Por ejemplo, en este caso me devuelve esto. Esto querría decir lambda cubo menos 13 lambda cuadrado menos 15 lambda menos 0. Egg. Egg me habla de autovalores y autovectores y depende cómo los usemos, cuál me da. Si yo lo uso suelto o se lo asigno a una sola variable, me devuelve un vector columna con los autovalores de A. Si en realidad se lo asigno a dos variables, como hacíamos con size, me va a devolver dos matrices. En la primera van a estar los autovectores encolumnados y la segunda es la matriz diagonal, la que tiene en su diagonal a los autovalores. ¿Se acuerdan de esto? Seguro. Pregunta, ¿y si no es diagonalizable? Prueben. Acá hay ejemplos. Acá no aparece porque no me entró en la ventanita, pero acá el comando anterior es solamente egg de A. Acá está asignado, fíjense que acá me da la matriz B, en donde estos son los autovectores, y acá está D. Vamos llegando al final de esto, no se preocupen, no falta mucho, solo 4 horas más. Vamos a hablar de gráficos. Empecemos con la función plot. Plot de x, y. Este es el gráfico en el cual grafica la y en función de la x. Yo voy a tener dos vectores, uno x, otro y, uno a, otro b, los nombres no importan. Tienen que tener el mismo tamaño, esto es importante, y lo que hace es graficar como la tabla de valores. Por defecto le pone como un guioncito y los une en azul, como primer gráfico. Pero uno lo puede cambiar eso agregándole algo más. En este caso grafica la y en función de la x, pero le agrega el estilo de cómo quiero ver el gráfico. Estas cosas que están acá van
entre comillas simples. Primero va el color, luego va el símbolo que sigue hasta acá, desde pentagrama, toda esta parte es, y al final el estilo que quiero. Uno puede combinar una sola de estas cosas, dos o las tres. Poniéndole el color, el simbolito con el que quiero que vaya haciendo el dibujo, que puede ser punto, círculo, cruz, cruz derechita, estrella, cuadrado, diamante, triángulo, estos triángulos, que acá son 4 en realidad, estos son 2 comandos, 2 opciones distintas, me dicen para dónde apunta el triángulo. Este es un triángulo apuntando para abajo, este es un triángulo apuntando para arriba, para la derecha o para la izquierda. Esto me da un pentagrama, o sea, una estrella de 5 puntas, y esto es una estrella de 6 puntas. Prueben haciendo cosas como esto. Y miren cómo quedan. Si yo solamente pongo, me genero primero mi vector x, desde menos 3pi hasta pi, paso 0,2. Podría usar un linspace también. Y es el coseno de x. Y grafico xy, me devuelve esto. Misma idea, pero ahora grafico c más 2 puntos. Lo que estaba en la parte anterior. Me devuelve un más, puntito, puntito, más, puntito, puntito, más, puntito, puntito, más, en el color cian. Si quiero graficar más de una función o más de un par, siempre puedo usar un único plot, pero siempre tengo que venir de a pares. Por ejemplo, tengo el dominio, que sería el mismo, el x, calculo el y como cosenos, calculo el z, senos, y fíjense que a pesar de que el dominio es el mismo, tengo que ir indicándole pares. Quiero graficar primero el par xy, después el par xz. Eso sí tienen que venir de a pares. Después, si le pongo los estilos o no, eso es opcional. Acá estaría el par xy rojo punteado. El par xz blue asterisco. Más opciones de plot, pueden tipear help plot o doc plot. Vamos con plot 3. Funciona exactamente igual, pero ahora es ternas tengo que graficar, porque va a ser gráficos en 3 dimensiones. Entre 0 a 10pi, paso pi sobre 100. Pues es exactamente igual que el plot. Para probar, cambien plot 3 por comet 3 y vean qué pasa. Dado dos vectores, uno puede combinar todos los posibles pares en cuanto a par ordenado con el comando meshGrid. Si yo tengo el vector x, el vector y escribo esto, x, y, meshGrid, x, y, fíjense mayúsculas y minúsculas, son cosas diferentes. La matriz x que me va a dar es esta, la matriz y que me da es esta. Arma dos matrices repitiendo los elementos de los vectores. Fíjense que acá los repite en columnas y acá por filas. Las dos matrices ahora tienen exactamente el mismo tamaño, que es 3 por 4. Y cuando uno usa este x y este y, los mayúsculas, para hacer alguna operación, por ejemplo, alguna cuenta que tenga como dominio R2, lo que hace es todas las combinaciones. Si yo hago x al cuadrado menos y al cuadrado, me va a devolver esto, en donde cada elemento es todas las posibles combinaciones. Primero usa el 1 menos 10, luego el 2 menos 10, el 3 menos 10, el 1 menos 11, el 2 menos 11, todas las posibles combinaciones entre estos dos vectores. Esto sirve para armar la especie de tabla de valores, digamos, para graficar funciones, por ejemplo, que van de R2 en como en este caso. Armo esta meshGrid. Acá puse un único vector, que lo creé con linspace. Cuando uno usa un vector en lugar de dos, lo usa dos veces, como si los dos fueran el mismo. Creo x al cuadrado menos y cuadrado, plot 3 con grid. Esto lo que hace es mostrarme la grilla, las líneas. Y me queda así la silla de montar.
con liñitas. Plot solo. Por defecto hace el gráfico con guiones y los une. Plot 3, por defecto, hace el gráfico con líneas. Si me interesa ver cómo es la superficie, plot 3 no me sirve, tendría que usar un comando como surf, que viene de superficie, surface. Si hacemos esto exactamente igual, no cambie nada salvo esto, lo que hace es, en lugar de usar líneas, usa pequeños planitos, pedacitos de planos. Entonces lo que me genera es la superficie. ¿Sí? Bien, este bombardeo de información acá terminó. Ahora les toca a ustedes, y nada más que a ustedes, ejercitar. Así que nos vemos en el próximo video. Los leo en el foro, listos para las consultas en las prácticas y ataquen la materia.